Compañeros, el día de hoy nosotros vamos a intentar eh, hacer como una clase para que puedan entender cómo funcionan las interrupciones con timers y el encoder. Mi grupo está conformado por Rodrigo Pineda, Isaac Sánchez y mi persona Matías Ormaza. Entonces, a continuación, mi compañero. Bueno, primero vamos a dar una breve introducción acerca de lo que se tratan los timers, porque es la prioridad aquí cuando hablamos de interrupciones en bases de tiempo. Existen muchos tipos de interrupciones, pueden ser internas o externas, es decir, en software o en hardware, pero principalmente enfocándonos en timers. Vamos a explicar primero que el timer tiene distintos modos, es decir, podemos generar una señal PWM, podemos hacer que se coloque en modo encoder, tiene un modo que es XOR, que compara dos canales y nos manda una salida única. Entonces es así como nosotros al configurar el timer podemos generar cualquier tipo de necesidad que nosotros queramos satisfacer en nuestro sistema. Listo, entonces, tras esa introducción podemos tener claro qué es el concepto de un timer. Un timer es un periférico del microcontrolador que cuenta pulsos de reloj y puede generar eventos después de un número específico de pulsos contados. Estos eventos pueden ser utilizados para, como les dije, medir el tiempo o generar una señal, ya sea un PWM, leer un encoder o hacer una salida de comparación en XOR. Listo. Entonces, como les dije anteriormente, tenemos diferentes funciones de los timers. Aquí tenemos el menú desplegado en donde nosotros tenemos el modo de encoder, PWM y el modo XOR. Es aquí donde nosotros podemos configurar ya las interrupciones únicamente mediante los timers. Entonces, tras tener claro el concepto de qué es un timer, ¿qué es una interrupción? Una interrupción es un evento que desvía el flujo de ejecución del programa principal, ya que estas, como les dije anteriormente, pueden ser generadas por hardware, por ejemplo, aplastando el botón de nuestro microcontrolador, por ejemplo, en la núcleo, o por software, es decir, incluyéndola en nuestro código. Una interrupción también es una señal que indica al microcontrolador que debe parar su ejecución temporalmente hasta cumplir con lo que se está pidiendo con la interrupción. Al ocurrir la interrupción, ejecuta una rutina de servicio antes de regresar a su tarea principal. Es decir, prioriza una actividad la cual nosotros queremos incorporar en nuestra interrupción antes de volver a nuestro bucle principal del código y de nuestro sistema. Listo, entonces, quizás si no ha quedado tan claro, vamos a dejar muy bien marcado para qué sirve activar la interrupción en un timer. Es para la medición precisa de un tiempo. Si nosotros queremos ser precisos con, por ejemplo, el parpadeo de un LED o la lectura de un motor, nosotros tenemos que configurar la interrupción, además de un control de eventos de temporizadores. Y, por ejemplo, lo más importante en nuestros ejemplos, ya lo van a ver a continuación, es la generación de señales PWM para, por ejemplo, la lectura de un encoder y también el funcionamiento de un motor. Y también la captura de eventos externos a través del modo Input Capture que nosotros ya conocemos. Los timers dependen del ARR, que es el registro de autorrecarga. Es un registro que almacena el periodo que va a contar el timer. Este registro depende de un valor que se le indique que puede ser máximo 16 o 32 bits según el microcontrolador y puede ser ascendente o descendente. Cuando es ascendente empieza desde cero y avanza hasta el registro que le indicamos y una vez pasa eso ocurre un overflow y se da la vuelta y vuelve a cero. Mientras que en un contador descendente, en cambio, empieza en nuestro registro que colocamos y baja hasta llegar a cero y una vez llega ocurre un underflow y vuelve al registro el registro que colocamos. Eh, Otra parte importante es el preescalador. Como decía, el timer, el ARR puede tener un valor de 16 o 32 bits.
16 bits sería algo como 65.000, un valor máximo de 65.000 y de 32 bits de 4 millones. Si bien son valores grandes, un microcontrolador puede operar millones de operaciones por segundo, lo cual en tiempo real sería un segundo o menos. Para eso, pues, cuando necesitamos utilizar necesitamos mayor tiempo, podemos operar un preescalador que, eh, con- que utilizando los pulsos que tiene, puede contar varios pulsos para que cuente como uno solo. Digamos, si ponemos un escalador de 4, contaría 4 pulsos para que sea uno solo. Eh, y aquí podemos ver las ecuaciones para controlar según el tiempo que queramos utilizar, según el preescalador y el RR. El problema del preescalador es que también viene a costa de la precisión. Si es un preescalador muy grande, viene muy poca precisión, en cambio en y bueno, y también está la importancia de las interrupciones en base de tiempo. Este es un concepto de por qué utilizamos interrupciones. Es prácticamente porque, digamos, si utilizáramos un if, cada frame el código estaría revisando si se cumple una condición, lo cual ralentiza el código y aparte también consume procesamiento. En cambio, un timer evita esto, puesto que para todo el proceso y cumple la condición que se le pide. Así que una interrupción es más eficiente que utilizar un if que se revise cada segundo. Bueno, a continuación voy a explicarles qué es el encoder. Como todos hemos trabajado se sabe que el encoder son dispositivos esenciales para la aplicación que requieren medición de precisión o velocidad. Obviamente esto se configura en el IOC o también hay las configuraciones externas para poder eh, configurarle como encoder mode o diferentes modos. El encoder se utiliza, como ya dije, para los temporizadores del microcontrolador, para generar los pulsos del encoder, ya sea una señal PWM o etc. Entonces los temporizadores tienen esa especialidad para funcionar y aquí tú puedes elegir los modos. Pásale al otro. Ya. Como estoy diciendo, hay diferentes, bueno, en la parte de configuración hay diferentes modos del encoder. Y tenemos el encoder modo TI1, el cual es un contador que incrementa o decrementa las funciones de este, dependiendo el canal en el que está. El encoder modo T1 y 2 es prácticamente lo mismo, solo que cambia el canal al 2. Y el encoder T1 y T2 son los dos juntos. Entonces, ahí tienes que revisar que ambos pines TI1, TI2 estén activados y esto hace que sea una resolución y tenga más exactitud en la medición del movimiento. Ok, aquí pusimos unas imágenes que es para que puedan ver cómo se programa el encoder. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, ahí un timer. Entonces, en esa parte, yo fui a la parte, seleccioné el encoder mode, bueno, primeramente voy a elegir, seleccioné el encoder mode y ahí entonces, lo que hice primeramente es me seleccioné en timer. Luego me dirigí a Combinate Channels y elegí el encoder mode. Y en la parte de abajo de las configuraciones, escogí el encoder mode T1. Pero como podemos ver acá, acá le dejé puesto todas las opciones, que es el TI1, TI2 y los dos juntos, TI1 and TI2. Ok, en este momento les vamos a explicar los ejemplos, los cuales escogimos ya que intentamos que tengan obviamente los timers con interrupciones y el encoder. Nuestro ejercicio número 1 es el control de motor de los de PC, el cual ya hemos trabajado. Entonces, lo que hicimos fue, como ya trabajamos con ese EPC, en la tarea habíamos puesto que tenga timer y el encoder. Entonces lo que hicimos únicamente fue activar las interrupciones.
Entonces, aquí está la explicación de la imagen que acaban de ver. El timer 1 es un contador ascendente, el cual se puede configurar como para contar los eventos externos, el cual no aparece en el IOC ya que actúa internamente. El timer 2 se utiliza para generar la señal PWM y se activó la interrupción en el EBVIC settings. Luego se activó el SART 1 como asincrónico para poder conectar el módulo Bluetooth HC05 en el RX y el TX. Y para finalizar, el GPIO exit 0 se refiere a la interrupción externa configurada en el pin GPIO 0. Cuando ocurre una interrupción, en este pin se incrementa el contador de interrupciones. Aquí también podemos ver la configuración de los timers de la parte del IOC. Lo que hice fue seleccionar el timer 1, que es lo que le acabo de explicar, que es un internal clock. Entonces ese se queda tal cual mencioné. El timer 2, que es lo que expliqué, le pusimos en generar la señal y activé la interrupción. A continuación, mi compañero va a explicar el código de nuestro primer ejemplo. Entonces, es importante, nosotros a base de la experiencia, ¿no?, de trabajar tanto con el FC, gracias a esta investigación, caímos en cuenta varios errores. Ahorita, más que una revisión del código, vamos a hacer unas pequeñas sugerencias para que en una próxima instancia ya no tengamos estos problemas, y vamos a empezar con las librerías. Entonces es importante siempre mantener las librerías presentes, porque si es que nosotros no las colocamos de una manera exacta o no las ponemos en el lugar donde nosotros debemos colocarlas estructuralmente en el código, nos va a dar errores, ya que estas se pueden borrar o simplemente no van a funcionar. Por ejemplo, aquí nosotros usamos GPIO, USAT, porque también utilizamos transmisión, ya que la lectura del encoder y el funcionamiento del motor de la EPC, nosotros la utilizábamos con un módulo Bluetooth. Listo, entonces aquí vamos a explicar las variables de nuestro código. Primero en el código definimos las variables que vamos a utilizar. Aquí se puede ver los buffers, los porcentajes y todo. Y luego se definen las funciones que están aquí. Main se variables y también se inicializan las funciones que utilizamos. De ver todo el bucle principal, primero ingresa una recibida, un NIP, esa cadena se convierte en un número entero. Luego se utiliza un número, es válido dentro del porcentaje de se convierte en porcentaje. Si no lo es, un mensaje de que no está bien. Una vez hecho eso, la función que tenemos, m. Aquí tenemos el ejemplo del esquema, el cual realizamos, ya que, como se puede ver, no encontramos un EPC en Proteus, entonces lo que hice fue descargarme las librerías del módulo Bluetooth y le metí a las librerías del Proteus 8 en mi computadora, entonces ahí sí ya me salía el Bluetooth. Entonces lo que hice fue buscar un Blue Pill, un STM Blue Pill en el Proteus, hice las conexiones. RX y TX van cruzados al pin A9 y A10, luego conecté GND y BBC, y luego lo que hicimos fue construirle el EPC con los pines que van al EPC, el cual es el LIN, que es el pin A0, el GND obviamente, y el MDC al pin PB0, que es el que genera la señal en el encode. Entonces, ese es el esquema que realizamos.
Aquí tenemos una imagen en físico de cómo quedó nuestro trabajo. Aquí se puede ver cómo está la planta, el LPC. Aquí tengo la Blue Pill y tengo el módulo Bluetooth, como en el esquema que acaban de ver. Y aquí tenemos un video del funcionamiento del EPC, en el cual se puede visualizar cómo al comienzo está botando ceros y ahí muestro que el motor está totalmente apagado, no se mueve, y luego enfoco el teléfono en una segunda instancia y coloco el valor de 20. Al colocar el valor de 20 ya y darle en enviar, el motor comienza a correr muy suavemente, y luego aquí y ahí en el teléfono se pueden ver los valores del RPM y los pulsos por segundo. Y luego borro el 20 y pongo 50. Ahí se puede ver como al poner 50 la velocidad del motor aumenta hacia la mitad de su capacidad, y en el teléfono se pueden ver los valores del RPM y las pulsaciones por segundo. Y para terminar, coloco el valor de 100 en el teléfono y el motor va a su máxima capacidad, que depende de cada EPC. Algunos trabajan su mayor velocidad a 3.860, otros a 3.900 o algunos a 4.000. El nuestro trabajaba a 3.860, por lo cual a lo que puse 100, el valor total que nos daba en tiempo real era 300, 860. Y eso es el primer ejercicio, el primer ejemplo nuestro. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo 2, el cual es un parpadeo de LED. El parpadeo es el LED de la STM32 mediante un encoder rotativo. Ok, aquí tengo la explicación del IOC. Se activó el timer 3 en modo encoder y también se activó la interrupción de este timer. En el pin PC13 está conectado el LED, el cual ese pin es el pin de la STM32, el cual está implementado el LED de la STM. Al configurarlo con la salida, puedes controlar directamente el encendido y apagado, aplicando el voltaje alto o bajo de este pin. El encoder está configurado utilizando el timer 3. El encoder se usa para medir la posición o la velocidad de rotación y el valor de contador se utiliza en el programa. El valor del contador del encoder se utiliza para controlar el tiempo de encendido y apagado del LED. Aquí tenemos las configuraciones, que es lo que le acabo de explicar, pero en foto del IOC. Lo que hice fue irme al timer 3, activar el encoder mode, le puse encoder mode TI1, ya que solo vamos a leer los valores de ese LED del pin C13. Lo que hice después fue activar la interrupción. A continuación, mis compañeros les va a explicar todo el código de nuestro segundo ejemplo. Antes de explicar el código, cabe recalcar que nosotros utilizamos interrupciones con timers para, como se dijo anteriormente, optimizar el código y a su vez que nuestro bucle principal no sea tan extenso. Entonces, una vez dicho eso, vamos a empezar diciendo que las librerías las cuales nosotros vamos a utilizar únicamente es la principal, la única que vamos a usar todo el tiempo, que es el main, ya que es la única que tenemos que usar a nuestra disposición en este proyecto. Aquí también es importante decir que aquí están las funciones que nosotros vamos a usar. No sé si se alcanza a ver, pero utilizamos un GPIO y también utilizamos un callback. Ese callback la extraemos más bien de nuestro SRC, que ahí tenemos todas nuestras funciones impresas y nosotros lo único que tenemos que hacer es buscarlas y eliminar ese condimento que tiene en medio para únicamente llamar la función. Listo, entonces aquí tenemos nuestro main, como podemos ver, aquí es donde inicializamos todo, inicializamos nuestro GPIO y también utilizamos el encoder start. Como les digo, esa función es la que ya viene por defecto si es que nosotros ya activamos en nuestro IOC la función del encoder. Es lo único que tenemos que hacer, como les dije anteriormente, es buscarla en todo nuestro SRC y la vamos a encontrar solo para copiar y pegarla. Listo, y aquí está nuestro bucle principal. Lo que hacemos aquí es que el counter toma el valor del timer. Entonces es así como si es que el counter detecta que es mayor a 60.000, el counter va
encerrarse, por así decirlo, y si es que el counter detecta un valor mayor a 100, pues el counter va a imprimir dicho valor en el LED como en forma de destellos y parpadeos en el LED. Es así como nosotros a través de dos funciones, como el toggle pin y un delay únicamente, nosotros podemos hacer esto una vez ya activado el encoder. Bueno, aquí tenemos el esquema de nuestro segundo ejercicio, el cual fue algo simple, ya que como teníamos la Blue Pill, lo único que hicimos fue comprar el encoder rotativo y lo que hicimos fue conectar GND a GND, PVC con 3.3 y conectamos, esto puede variar porque el A y B, algo muy importante es que en este sensor el A y B no tiene un orden, tú puedes conectarle en el orden que tú quieras, puede ir al revés y no pasaría absolutamente nada. Lo que hicimos fue hacer esta conexión. Pásale al siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen en físico de nuestro SATM Blue Pill y nuestro encoder rotativo. Como se puede ver en la imagen, se prende este LEDcito de color verde. Entonces con el encoder procedemos a girarle y el encoder comienza a titilar y luego ya podemos girar hacia el otro lado y se queda quieto. En este momento vamos a grabar con el teléfono de nuestro compañero, que pueden ver en la parte de aquí arriba, y ahí se puede ver como el LED está de color verde y luego a lo que vamos girando, ahí va titilando, no sé si se puede apreciar, está titilando el LED. Entonces, a lo que nosotros movemos al otro lado, el LED tendría que parar de titilar y tendría que quedarse como estaba en un momento, como es ahora. Ya no. Y entonces, ese sería el segundo ejemplo. A continuación, le vamos a mostrar la bitácora de trabajo colaborativo, en lo cual nosotros hicimos las divisiones del trabajo. Como se puede ver a continuación, aquí primero hicimos las divisiones de qué iba a hacer cada persona y acá abajo está la cronología de lo que hicimos. En el primer punto, Isaac Sánchez trabajó junto con Matías Ormaza a la hora de realizar los dos ejemplos. También colaboró en la búsqueda de información sobre la introducción con timers y la elaboración de introducción, conclusión y recomendación. El señor Matías Ormaza, mi persona, propuse los dos ejemplos a realizar y con la colaboración de Isaac logramos implementar y hacer funcionar los dos ejemplos. También realizamos los esquemas de conexiones, los dos ejemplos y también escribimos la introducción, conclusión y recomendación. Rodrigo colaboró con la compra de los materiales y colaboró con la búsqueda de información sobre el encoder. Aquí tenemos las fechas y cronología del trabajo. Todo comenzó cuando el profe David, nuestro profesor David Pozo, nos mandó la tarea y nos designó el tema a cada grupo. Lo que hicimos fue el día 27 de junio, hablamos entre los tres y llegamos a la decisión de usar el EPC, añadiendo la interrupción y de usar y buscar un encoder rotativo. El día 28 de junio nos reunimos los tres integrantes y logramos terminar el ejemplo del EPC, dejándolo funcional. Más tarde, el día 1 de julio, nos dirigimos los tres integrantes del grupo hacia la Colón y Versalles, en donde compramos el encoder rotativo, y ese mismo día lo logramos implementar y terminar. Y para terminar, el día 2 de julio, durante todo el día, realizamos la presentación y logramos terminarlo en la noche. Esa fue toda la división y la cronología. La conclusión. Ya. Entonces, dicho esto, nosotros podemos concluir 3 puntos de los más fundamentales, lo cual es: las interrupciones en el microcontrolador STM32 pueden responder inmediatamente a eventos externos, como se pudo ver anteriormente en nuestro ejemplo, a través de un encoder rotativo, o siendo muchos más esenciales y facilitando todo a través de un botón, por ejemplo. Obviamente también a través de software, y también se pueden manejar periféricos de manera óptima y reducir el consumo de energía al máximo. Es decir, optimizas cualquier recurso que tengas en tu código y en tu sistema para hacerlo mucho más útil. Los timers permiten generar interrupciones periódicas sin necesidad de intervención de la CPU, ya que esto, al estar preconfigurado, no necesitas que se esté ejecutando varias veces para que esto funcione, ya que esto, al definirlo previamente, ya se utiliza durante todo el sistema y toda la ejecución de nuestro sistema. Esto es especialmente útil en aplicaciones de tiempo real, como el control de motores, como se pudo ver en el video, en el control de nuestro EPC, en la generación de señales PWM para, por ejemplo, la lectura de un encoder, la medición de frecuencias
tiempos de eventos externos, asegurando un procesamiento más rápido y más preciso, como dijo anteriormente mi compañero Rodrigo. Además, el uso de encoders en sistemas de control proporciona una solución precisa para determinar la posición, velocidad y dirección de movimiento, ya que si es que nosotros nos retrotraemos a la definición como tal de un encoder, únicamente es un sensor que lee las revoluciones de cualquier objeto, generalmente en la mayoría de los casos, por no decir todos, es un motor. Y bueno, para finalizar, vamos a darles unas pequeñas recomendaciones. Primero, se recomienda utilizar un encoder, ya que nos ofrece una medición precisa y acertada de lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, ustedes vieron que al girar nuestro encoder rotativo, el LED parpadeaba y dejaba de parpadear. Esto es debido a que al utilizar un encoder aumenta mucho la precisión, y si es que nosotros lo utilizamos con timers, pues no tiene por qué fallar. Nuestro sistema tiene que ser extremadamente preciso y concreto. Además de eso, hay que asegurarse de configurar adecuadamente los filtros de entrada del encoder, ya que esto nos puede generar y proporcionar una mala lectura de datos. También se tienen que utilizar las interrupciones del timer solo para eventos extremadamente precisos, por no decir críticos, y minimiza el código también dentro de la rutina de nuestro bucle principal, ya que, como les dije anteriormente, la prioridad y lo más importante de utilizar interrupciones con timers es optimizar el código y hacer que nuestro bucle principal no sea extremadamente largo y también redundante. Y si el temporizador se desborda, es importante asegurarse de restablecer los contadores y realizar cualquier ajuste necesario, ya sea a través de cálculos, ya sea a través del IOC o ya sea a través de nuestro código. Y bueno, aquí tienen la bibliografía de donde sacamos toda la información, y eso sería toda nuestra exposición como una clase para que puedan entender y aprender cómo se usa los timers con interrupciones y el encoder. Muchas gracias.